¿Qué tal? Muchas gracias por vuestra presencia. Especial agradecimiento al Servicio de Adicciones de la Consejería de Servicios Sociales y FAD Juventud. Y gracias a todos por vuestro interés. Una mirada al pasado para proyectarnos hacia el futuro. En la antigua Grecia, cuando los ciudadanos pasaban por un conflicto o tenían que tomar decisiones muy trascendentes, acudían al oráculo de Delfos. Y cuando llegaban al templo de Apolo, en la entrada había dos preceptos morales que debían regir la vida de los griegos. Conócete a ti mismo y nada en exceso. Qué interesante, porque ambas cosas coinciden con las dos tareas evolutivas que tendrán que hacer los niños y las niñas para convertirse en adultos. Para ir transformándose en adultos tendrán que involucrarse en la tarea del desarrollo de la identidad y en la gran tarea de ir comprendiendo y manejando sus emociones. Entonces, lo que me gustaría hoy aquí es adoptar una perspectiva ahora diferente a la que Manuel os ha propuesto. Es decir, ver las cosas desde el usuario, desde los jóvenes que están utilizando las tecnologías y plantearos algunas ideas que me parecen importantes, más que nada para que las tengamos de recordatorio, porque todos tenemos ideas sobre la identidad, porque hemos pasado por construirla. Pero vamos a poner sobre la mesa algunas cosas en común y también el papel que tienen las emociones en el desarrollo de la identidad. En particular me voy a fijar en la tristeza, que es una emoción que nos preocupa mucho y sabemos que está presente especialmente en este tiempo entre los adolescentes. ¿Qué tiene que ver la tristeza con la identidad? ¿Vale? Entonces, una vez que tengamos eso sobre la mesa, ya tenemos una base para empezar a reflexionar qué papel tienen las tecnologías digitales en el desarrollo de la identidad y en la regulación de las emociones. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la identidad. Todos sabemos que desde pequeñitos tenemos una idea, un sentimiento de quiénes somos, pero el problema de la identidad aparece justo cuando se pierde. Es decir, cuando empezamos a estar hechos un lío por tantos cambios y transformaciones. Es decir, aparece con el inicio de la adolescencia y especialmente en la adolescencia media, que es cuando se tiene muchísima conciencia, uno empieza a hacer un desdoblamiento y podemos empezar precisamente a ser conscientes de quiénes somos, de cómo nos ven los demás, de un montón de cosas. Entonces parece lógico pensar que en esta tesitura uno tenga que hacer esfuerzos por mantener un sentido de sí mismos a pesar de todos los cambios y transformaciones. Y no solo eso, además hay que buscarse un lugar en el mundo dentro de poco. Hay que buscar lazos diferentes a los de la familia. Entonces, será muy necesario conocerse bien, saber muy bien cuáles son mis ideas, cuáles son mis intereses, cuáles son mis habilidades y también cuáles son mis limitaciones. Entonces, claro, esta es una empresa bastante compleja, pero podríamos decir que es el yo es el proyecto favorito de la adolescencia. Todo lo que arroja luz sobre mí se convierte en algo importantísimo. Entonces, claro, las emociones están al servicio de esa transformación. Y las emociones me avisan de aquello que es importante para el yo. ¿Qué sucede? ¿Cómo comienzo este proyecto? Pues fijaros, al principio de la adolescencia, pues uno hace ensayos de distintos yoes, ¿verdad? Esto lo reconocemos todos. Dependiendo del contexto, te voy comportando de una manera o de otra. Pero a medida que avanzamos, llega un momento en que esto ya empieza a agobiar. Necesitamos una estabilidad, necesitamos integrar esos yoes. Esa integración, el superar el falso yo para encontrar un yo auténtico, es un asunto clave en el desarrollo de la identidad. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que
poquito a poco voy encontrando un equilibrio y en este punto quiero que aquí hagáis una, que luego vamos a hablar de ello. Tenemos que encontrar un equilibrio entre dos fuerzas, lo que valoran y esperan de mí los demás y lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo necesito y que, por supuesto, he ido construyendo a lo largo de toda mi vida. Estas dos fuerzas, este conflicto, es un conflicto básico que hay que resolver durante el desarrollo de la identidad y que va a durar toda la vida. También de adultos estamos balanceándonos, buscando un equilibrio en ese sentido. Claro, esta empresa no solo va a ser importante para la persona, porque va a implicar que me convierto en un ser único, distinto a los demás, pero a la vez en un ser adaptado, alguien que es aceptado y que tiene un papel social. No solo es relevante para la persona, también lo es para la especie, porque la especie depende de la diversidad de individuos, de la diversidad psicológica, para poder probabilizar precisamente la supervivencia. Entonces, una empresa de tal calado psicológico, social, biológico, necesita de habilidades especiales, necesita de capacidades metacognitivas, de ese desdoblamiento que decíamos, de ese saber observarse, analizarse, autorreflexionar. Y por eso se va consiguiendo en la medida en que la biología que nos prepara para esto, para ser adultos, no solo nos hace crecer y convertirnos, ¿no?, en hombres, mujeres, no, también mentalmente nos prepara para dar este salto. ¿Cómo? Pues desarrollando cognitivamente a las personas, es decir, facilitando que piensen de una forma cada vez más compleja, cada vez más abstracta. Y la biología no funciona sola, la biología está en interacción todo el tiempo con lo social. Es decir, que aquí hay como una colaboración entre la biología y la cultura. Porque nosotros como sociedad, como padres, como docentes, estamos aportando también ayudas, recursos, ideas, afectos, que lo que hacen es integrarse con esos cambios biológicos y eso facilita que haya una actividad enorme ya en el adolescente, en la adolescente, para utilizar todo eso e integrarlo. ¿Y qué sucede? Sucede que no solo va a reflexionar sobre los resultados que tienen sus ensayos en cada contexto, los efectos que tienen los demás, en cómo me siento. No, también tiene que reflexionar, y esto siempre se nos olvida, por eso quería traerlo aquí. Tiene que reflexionar sobre la verdad de su pasado, la verdad de su familia, la verdad de la sociedad en la que vive. Qué paradójico. En este tiempo que vivimos, de mentiras, de falacias, qué curioso es que para madurar necesitemos de la verdad. Pues sí. Y entonces, claro, aquí aparecen preguntas famosas, a veces preguntas incómodas, a veces este odio a la hipocresía, ¿verdad? A la hipocresía de mi padre, de mi madre, de la familia, de la escuela, porque yo necesito saber lo que es realmente bueno, porque me juego mi futuro, me juego mi vida. Entonces, esas reflexiones van dando lugar a relatos. Hay una continua reelaboración de la historia de mi vida. Hay un continuo contar historias sobre mí. Esta es la época en la que escribimos diarios, es la época en la que subimos historias a Instagram, que me llama la atención porque se llaman historias, aunque hay veces que no hay tal historia, ¿verdad? Son simplemente fotos, ¿no? O pequeños momentos o anécdotas, pero le llamamos así, historias a Instagram y, por supuesto, es el momento de las conversaciones con otros, especialmente con los amigos, en los que hablamos todo el tiempo de nosotros. Y lo que me pasó, ¿no? Y aquí
hay momentos que yo llamo mágicos para el desarrollo de la identidad. Y son esas conversaciones con los amigos en donde los cuerpos se sincronizan, en donde estamos sintonizados emocionalmente. La mirada se hace profunda. Hay una percepción de empatía total. Me siento aceptado, no juzgado. Se crea una conexión de confianza. Y en esas situaciones es cuando uno empieza a hablar de su pasado. Estábamos justo comentando la idea de que todo este proceso de reflexión, de integración, ¿verdad?, de los cambios, de las exigencias, etcétera, van pasando por una constante reelaboración de teorías sobre mí misma. Y todas esas teorías también se cuentan. Esto es muy interesante porque la parte comunicativa para el desarrollo de la identidad es clave. La oportunidad de contar historias sobre nosotros. Y por eso decíamos que es la época de los diarios, que es la época de subir historias a Instagram y que es la época de las conversaciones. Y yo os comentaba que hay momentos mágicos para el desarrollo de la identidad. Y son justo esas conversaciones maravillosas, profundas, que se producen especialmente con los amigos. Es decir, con aquellos que no nos juzgan, que nos aceptan como son, que nos escuchan de una manera genuina. Y en esas conversaciones cara a cara se produce la magia. Y es la seguridad, la confianza que me permite abrirme y explorarme de manera profunda. Y entonces comienzo a compartir esos aspectos que me hacen vulnerables. Son esos momentos en los que yo ya no me estoy afirmando o colocándome caretas, no. Son esos momentos en los que yo me presento de forma muy auténtica y mi amigo o mi amiga, con sus ojos brillantes o con su caricia o su abrazo, también me cuentan al mismo nivel algo parecido. Y entonces en ambas partes o en grupo avanzamos, nos desarrollamos. Porque cuando yo soy capaz de conectar con mi vulnerabilidad, con mi pasado, pero lo conecto con el presente, entonces es cuando yo tengo posibilidad de reorganizarme, es decir, de contemplar de otra manera, con recursos actuales, aquello que a mí me hace sentirme débil, temoroso, etcétera. Y en compañía, a través del diálogo, yo soy capaz de encontrar una solución, una motivación, algo que me empuja hacia el futuro. Por lo tanto, no todo lo que yo presento, no todo lo que yo cuento, no todas las historias que presento tienen un impacto en la identidad. Lo tienen solo aquellas en las que se produce esa conexión. Esto es lo que nos dicen todos los estudios de la identidad. Es lo que se ha llamado razonamiento autobiográfico, para lo cual hay que tener capacidad para revisar la historia y para poder establecer esa conexión entre aquellos hechos que me impactaron y mi yo actual. En una palabra, es explicar cómo he llegado a ser quien soy, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, sabiendo quién soy, ¿qué voy a hacer de cara al futuro para seguir mejorando? Para seguir manteniendo estable algunas cosas que me han ayudado. Entonces, en esto las emociones tienen un papel muy importante, porque curiosamente, cuanto más intensas son, o más imprevisibles, o más variables, todavía mejor. ¿Por qué? Porque las emociones nos ayudan a prestar atención, a poner el foco, a pensar sobre lo que es importante, acaparan mi atención y hacen, ¿no?, que yo me ponga a pensar sobre aquello que tiene que ver con mi emoción. Cada sentimiento tiene una función diferente en ese sentido. Y la tristeza, curiosamente, tiene un papel muy importante en el desarrollo de la identidad. Esta emoción que tanto nos preocupa es importantísima. Es importantísima. Es más, si no apareciera a lo largo de la adolescencia, difícilmente se podrían producir las reorganizaciones de las que estamos hablando.
La tristeza ya sabemos que nos conecta con la pérdida, nos hace reflexionar respecto al pasado. Y la tristeza, claro, ya sabemos desde hace tiempo que los adolescentes tienen que hacer un duelo bastante complejo que tiene que ver con la pérdida del cuerpo y de la vida infantil y también con la constatación de que hay muchas cosas que no van a poder lograr. Es decir, cuando se dan cuenta de cuáles son sus límites, eso produce mucha tristeza. Sin embargo, no solemos tener en cuenta que la tristeza también les visita, a nosotros también, por cierto, cuando los vínculos se ven amenazados. Y también cuando yo traiciono mi yo. Es decir, cuando me comporto de una manera diferente a lo que yo de verdad pienso, siento, quiero o necesito. Claro, esto es muy interesante porque justamente esas dos cosas tienen que ver con ese conflicto que hay que resolver para desarrollar la identidad, ¿verdad? Con ese equilibrio, ese balance entre los demás y yo. Por lo tanto, la tristeza, de alguna manera, es como una señal que nos avisa de que hay algo importante para desarrollar nuestra identidad que de repente se ve afectado. Por una parte, es un llamamiento importante para que yo reflexione y trate de restablecer mis vínculos, ¿verdad? Y por otra parte, también me ayuda a reflexionar sobre mi historia, sobre mi vida y a reorganizarme yo. Por ejemplo, a buscar soluciones asertivas y atreverme en un momento dado a enfrentarme a los demás, aunque opinen de manera diferente a mí. Porque si no lo hago, me da el bajón. Cuando exploramos los momentos tristes de muchos adolescentes, descubrimos precisamente esto, estas dos cosas. Amenaza de vínculos o precisamente ese no poder mostrarse tal como yo necesito ser. Entonces debemos estar atentos a eso. Es tan importante, fijaros, manejar la tristeza para ellos, reflexionar sobre la misma, que incluso hay lo que se llama una motivación contrahedónica en los adolescentes, lo habréis oído. Es decir, tener este regustillo por estar tristes, ¿no? Esta atracción por las emociones negativas, ¿no? Que se produce también con otro tipo de emociones, pero esto de meterse en el cuarto a escuchar música triste y llorar durante una hora entera y no saber muy bien por qué o para qué, esto es algo muy típico a esta edad y muy necesario. Los estudiosos de la motivación contrahedónica lo que señalan es que precisamente esto les facilita, en un contexto seguro, exponerse a la tristeza, regularla, ¿no? De una forma donde yo controlo, donde no me controlan los demás, me controlo yo mismo. Fijaros qué interesante es esto. Pero claro, no siempre uno sabe por qué está triste. A veces la tristeza aparece de repente, sin avisar. Y es lo típico de decir, pero bueno, si yo estaba tan contento y ahora por qué estoy tan triste, ¿no? Estoy loco. Pues estas cosas nos preocupan muchísimo, ¿no? A mi hijo, a mi hija le está pasando constantemente esto. Qué bien que ocurra. Porque cuando ocurre esto, claro, hay que darle una explicación. ¿Y por qué estoy triste? Si ya estaba muy bien. ¿Y qué hacemos cuando sucede esto? Pues sucede que nos paramos a pensar, ¿a mí qué narices me está pasando? ¿Por qué me estoy poniendo triste? Claro, no tengo más remedio que darle al coco, ¿verdad? Por ejemplo, en esta chica nos cuenta, últimamente me pongo triste de repente, sin saber por qué. Entonces me pongo a pensar mucho las cosas, en cómo será el futuro, en el pasado, en lo que me ha pasado y eso. Es que cuando era más pequeña venía al colegio triste, era muy insegura. Entonces me pongo a pensar, si yo ahora estoy bien con todo, o sea, yo soy muy feliz, entonces ahí ya me pongo mejor. Esto es un ejemplo en donde vemos cómo ella está regulando su tristeza, pero a la vez está haciendo un poco historia de su vida, está conectando con un montón de cosas. Este tipo de esfuerzos tienen efecto en el desarrollo de la identidad. Aquí hay ya
un inicio de ese razonamiento autobiográfico. Está súper conectado. Tenemos que pensar que en la adolescencia, en estas edades, en donde hay ese salto de coco, regular las emociones no es simplemente relajarse o decirse, bueno, las cosas van a ir bien. No, hay que hacer un trabajo más profundo. Yo tengo que reorganizar mi yo, ¿vale? Es algo un poco más complejo. Entonces, claro, vosotros seguramente estaréis pensando, bueno, ya, pero no todas las adolescentes y chicas y chicos sacan este partido identitario, la tristeza, ¿verdad? Hay algunos que se quedan ahí en la rumia, en la angustia y no hay manera de ordenarles la cabeza. Claro, efectivamente. Por eso el equipo de investigación en el que yo me encuentro, INEXE, yo decidimos desde hace 10 años tratar de estudiar qué es lo que hacen los chicos y las chicas cuando se sienten tristes y cómo eso puede afectar precisamente al desarrollo de la identidad. Y os cuento resumidamente algunas cosas. Me he pasado. Ahí. Os cuento resumidamente lo que encontramos. Al igual que otros estudios, hemos visto que hay dos tendencias generales a la hora de manejar la tristeza. Una es la de conectar con el sentimiento y la otra es la de desconectar rápidamente. La mayoría de los que hemos estudiado utilizan la conexión con el sentimiento. Pero ¿eso qué significa? Significa que la tendencia es preferida estar a solas para poder pensar en lo que les pasa, para darles vueltas. Y además, la mayoría también utilizan la música para concentrarse en lo que sienten, para desahogarse, para encontrar consuelo o para también empoderarse a través de la melodía y de las letras. Y la otra alternativa es buscar a un amigo, o una amiga, alguien de mucha confianza, para compartir el sentimiento. Ahora bien, esta reflexión no todos, pero una buena cantidad de ellos también en esos momentos hacen esas reflexiones más profundas sobre sí mismos. O sea, se enraizan un poco en la historia de su vida para tratar de encontrar un sentido, ¿no?, a su sentimiento y aprovechar para de alguna manera proyectarse hacia el futuro. ¿Y qué pasa además aquí? Y esto me interesa mucho, que vamos a relacionar luego con la tecnología. Cuando ellos se encuentran, y ellas, en situaciones donde la tristeza es muy, muy intensa y notan que no pueden pensar bien, entonces lo que hacen es buscar algún tipo de entretenimiento. Entonces lo que pueden hacer, la mayoría lo que nos cuentan es que hacen deporte para rebajar la tensión, que también pueden escuchar música animada o lo que hacen es quedar con alguien para un poco entretenerse, leer, dibujar, etc. ¿Vale? Y cuando están un poquito más calmados, entonces vuelven a pensar. Esto puede durar varios días o varios meses o varios años, ¿vale? Aquí las fases son diferentes. Esto me parece importante porque trabajo con muchos chicos y chicas que están bastante tristes, pero lo importante es lo que hacen mientras están tristes. Y muchas veces descubro procesos naturales buenísimos, psicológicamente hablando. Y entonces tengo que encargarme de decir muchas veces a las familias o en las escuelas, tranquilos, sí, está muy triste, es un romántico o una romántica, ¿vale? Pero no pasa nada, tiene la cabeza muy bien amueblada y va todo muy bien, ¿de acuerdo? Fijaros, este tipo de grupo que tiene esta tendencia viven la tristeza de una forma muy natural. Les parece que es algo necesario para tener una visión más realista de la vida. Incluso se dan cuenta de que les ayuda a empatizar con otros. Sin embargo, los que tienden a la desconexión, pues resulta que lo que hacen es buscar inmediatamente la distracción. Es decir, en cuanto notan un poquito de tristeza, ya rápidamente tratan de poner su atención en otra cosa, no pensar en eso.
olvidarse completamente. ¿Y entonces qué hacen? Pues buscan algún tipo de entretenimiento que sea muy bueno para acaparar su atención, para robársela. Y lo que nos suelen contar es que utilizan videojuegos, redes o salir con amigos, sí, pero eso sí, no para hablar de lo que les preocupa, sino de otro tipo de temas, ¿vale? ¿Y qué visión tienen de la tristeza? Pues que no debería existir, que la tristeza realmente no aporta nada, no vale para nada, me enfada. Yo cuando me noto triste me enfado. ¿A qué viene esto? ¿No? Y no lo entiendo. ¿Por qué? Porque además rompe la imagen que yo quiero tener, que es una imagen de feliz, ¿no? De día, de tío guay, que está siempre contento, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa si un día estás triste o tal cual, tal, tal? Uf, yo a veces casi prefiero incluso no quedar, que no me vean así. ¿Os dais cuenta qué diferente? Bueno, pues lo que nos dicen los estudios es que la tendencia a conectar con la tristeza favorece precisamente el bienestar emocional y también favorece la adaptación, mientras que la desconexión genera a medio y largo plazo sufrimiento psicológico y problemas adaptativos. Pero lo que nuestro estudio revela es que el primer grupo que tiende a conectar con el sentimiento, cuando son capaces de tolerar la tristeza gracias a la música, gracias a la ayuda de otros, son capaces de hacer reflexiones profundas sobre sí mismos y en ese sentido impactan la identidad, mientras que los otros no. De hecho, cuando comparamos los relatos autobiográficos que hacen, lo que descubrimos es que los que tienden a desconectar tienen relatos muy pobres, relatos que apenas hablan del pasado, están muy actualizados y se centran en lo positivo y respecto al futuro no tienen ni idea. Entonces aquí me interesa, que tiene que ver con el objeto de este encuentro, que observéis una cuestión. Fijaros, el primer grupo, los que conectan con el sentimiento, también usan las redes, pero cuando están tristes no lo hacen. Sin embargo, el segundo grupo, cuando está triste, el conectarse a redes, a pantalla, se convierte en una estrategia principal de regulación emocional. De una regulación que, como decíamos, es a corto plazo, me produce alivio a corto plazo, pero no me resuelve problemas, no me facilita crecer. Entonces aquí nos podríamos preguntar, ¿qué papel tiene la tecnología en los procesos de regulación emocional identitario? ¿No? O sea, ¿qué está pasando aquí? Y hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que podemos utilizarlo para un poco empezar a respondernos a estas preguntas. Es el concepto de mente extendida que propusieron los filósofos de la ciencia Clark y Chalmers. Para ellos, la inteligencia no está dentro de nuestra cabeza, sino que está en relación con las herramientas que usamos, de manera que las herramientas expanden, extienden nuestras capacidades. Ejemplo típico, la agenda, ¿no? Yo descargo mi memoria en la agenda y eso me permite precisamente planificarme mucho mejor. Y por supuesto, el móvil ya no solo es una extensión de nuestra mente, ya es una extensión de nuestro cuerpo. Llevamos el móvil en la mano todo el tiempo. Pues bien, basándose en ese concepto, los estudiosos de la música, recordáis que decíamos que tienden a usar música para regularse la mayoría, pues nos dicen que la música es como una especie de mente emocional extendida, es decir, que nos permite precisamente aumentar nuestra capacidad de sentir y también de regularnos. Entonces aquí lo curioso es que la tecnología nos hace disponible algo que ayuda a extender nuestra mente emocional. Y los chicos y chicas todos los días nos dan muestra de ello. Se levantan por la mañana escuchando música para animarse a ir a la escuela. Se levantan y para energizarse, ¿no? Y para empoderarse cuando tienen algún problema. Veamos, por ejemplo, en este caso, dice esta chica, hay cosas que no quiero hacerlas y al final las acabo haciendo por dar gusto a los demás. Tenemos aquí. Eso me pone muy triste. Entonces me pongo muchas veces esta canción y digo, da igual, la próxima vez no lo haces.
me emociona mucho y me siento súper identificada. Y cuando me la pongo, me olvido de todo y vuelvo a ser yo misma. Claro, es un ejemplo más bonito y la tecnología hace posible esto. ¿Por qué? Porque todo el día es accesible la música. Por lo tanto, está facilitándome mi regulación emocional, mi desarrollo identitario, aparte de todas las implicaciones que tiene la música de cara a la identidad. Pero vamos a ver un ejemplo extremo, al otro lado, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el caso de Sewell Sencer. Quizás un caso que hayáis conocido, 14 años, de Orlando, Florida. Lo que hace es que utiliza una aplicación de compañía de inteligencia artificial. Entonces consiste en que tú puedes crearte un personaje y hablar con ese personaje o chatear con personajes que han creado otros. Y entonces Sewell lo que hace es que crea un personaje femenino con el que habla de todo, incluyendo conversaciones sexuales, románticas. Él sabe perfectamente que se trata de un personaje que no es real. Además, el programa de vez en cuando le manda un aviso de este tipo, ¿no? Todo lo que dicen los personajes es inventado. Pero a pesar de eso, Sewell establece un vínculo emocional con el personaje. Porque los humanos somos así. Establecemos vínculos emocionales para poder abrirnos y para poder explorar el mundo o a nosotros mismos. Entonces, inevitablemente, este chico va poquito a poco aislándose de todos y solo hablando con este personaje. Pero a medida que pasan unos pocos meses, resulta que las conversaciones se vuelven cada vez más tristes y finalmente Sewell decide quitarse la vida. Es un caso muy triste, ya lo sé, pero es importante traerlo aquí para ver los extremos, ¿vale? Y para poder pensar sobre ello. Y lo que nos dice este caso es que la inteligencia artificial no puede sustituir a las relaciones humanas para satisfacer nuestras necesidades emocionales y sociales básicas. Los seres humanos necesitamos sentirnos sentidos para poder explorar el mundo. Necesitamos de los demás, somos seres sociales para poder aprender a regular nuestras emociones y para poder desarrollar nuestra identidad. Entonces debemos preguntarnos qué tipo de usos podemos aprender a hacer con nuestros hijos y nuestros alumnos para potenciar, para extender nuestra mente emocional, no para mutilarla, porque entonces estaremos en peligro. No, la culpa, que eso ya lo hemos oído muchas veces, no la tiene la tecnología, lo comentaba también Manuel antes, sino los usos que hacemos de eso. Pero tenemos que ser muy conscientes de que en esta etapa vulnerable de transformación hay necesidades emocionales a las que hay que atender, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es inocuo. Desde que en cuanto a los móviles y uso de Internet se ha generalizado, especialmente esto ha pasado a partir del año 2012, fijaros la gráfica, el incremento de sentimientos de soledad y depresión que se ha producido. Todavía no podemos establecer relaciones causales, pero no podemos obviar este dato. Entonces, desde entonces, la vida social de los adolescentes ha cambiado y ha provocado cambios como que las interacciones en persona pues, han disminuido. Los vínculos son más superficiales en lugar de profundos, que fijaos lo que hemos dicho respecto a la importancia que va a tener en el desarrollo de la identidad. Hay más sentimientos de exclusión y soledad, comparaciones, ciberacoso, miedo. Ahora bien, también hemos visto que hay mayor bienestar cuando hay un uso bajo, no cuando no hay uso, ¿vale? Entonces aquí dejo abiertas muchas cuestiones. Os voy a plantear a modo de conclusión una idea que a mí me parece fundamental, prevención. Y por prevención, respecto a las cosas que os he comentado,
tiene mucha importancia el tratamiento que estamos haciendo de la tristeza en los adolescentes. Necesitamos cambiar el concepto. Necesitamos abrirnos a la tristeza para tratar de sacarle partido identitario. No es simplemente suprimirla, consolar y para adelante. No, vamos a pararnos un ratito con eso, porque es necesario escuchar para reorganizarse. Y las conversaciones que tenemos con nuestros hijos. Yo siempre diferencio conversaciones de cheque. ¿Cómo estás? ¿Estudiaste? ¿Te lavaste? ¿Llamaste a no sé quién? O conversaciones más profundas, que es hablar de lo que nos impacta emocionalmente una y otra vez en la familia. Sobre todo si son emociones negativas, porque entonces estamos creando la base dialógica desde la cual, cuando sean adolescentes, van a saber precisamente autorregularse sin buscar distracciones que sean negativas. ¿De acuerdo? Y en la escuela, añadiendo cosas a lo que señalaba Manuel, con lo que estoy completamente de acuerdo, necesitamos desarrollar habilidades reflexivas. El entrenamiento en argumentación es muy importante para tener pensamiento crítico y también para poder detectar las falacias y las falsedades. Y por último, música. Música para el consuelo, pero también para el autoconocimiento. Fijaos, los griegos, los antiguos sabios, iban muy bien encaminados. En momentos de vulnerabilidad, de transformación, es necesario reflexionar respecto a quiénes somos. Pero hoy sabemos que eso solo se puede hacer con ayuda de otros. Pero no os olvidéis, nada en exceso. Gracias.